una mujer se desvestía. A medianoche sola la mujer se desvestía. Qué tremendo, hermano Jorge, pues ver cómo en la actualidad podemos ver el gran poder de Dios obrar en el ser humano, en todo aquel que se pone en las manos del Señor. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue restaurando vidas. Y en verdad, este testimonio de nuestro hermano Jorge es algo impactante. Tal vez muchas personas que nos ven se identifican con este testimonio o han pasado las mismas experiencias que nuestro hermano Jorge vivió. Fue una lucha muy dura con Satanás, pero vamos a conocer ahora qué pasó realmente con él después de esta batalla. Hermano Jorge, ¿qué pasó cuando Satanás tomó el control de su vida? Después que el diablo tomó control de mi vida, hermano David, me volví loco. Y como mi familia ya no podía aquí en Pacasmayo prácticamente controlarme, hermano, ¿por qué? Porque era una enfermedad tras otra enfermedad, la locura. Me llevaban a los médicos, no sabían qué tenía, me llevaban de emergencia, hermano, muchas veces. Me arrastraba por las pistas, por las calles, por las piedras de la playa, me arrastraba, hermano, pidiendo ayuda, ¿quién me pudiese ayudar? Pero no había nadie, hermano David. Me acuerdo que un día estaba en la playa con mi amigo y ahí me cogió nuevamente, hermanos, el diablo, que el Señor lo reprenda. Dios siempre ha estado ahí, hermanos, ahí, tratando de ayudarme, tratando de salvarme. Pero mi corazón todavía estaba endurecido, hermano. Mi corazón no quería realmente aceptar, porque yo lo que quería era sanarme. Pero nuevamente el estar sano y nuevamente volver nuevamente a las mismas andanzas. ¿Por qué? Porque me separé de mi esposa. Dejé a mis hijos abandonados. Y hermanos, tenía que cruzar el cementerio prácticamente para irme a emborracharme, para irme a adulterar, para irme a perderme, sin saber, hermano, de mi familia. Fue este lugar que, cruzando yo este cementerio a medianoche, como le decía, este pueblo siempre ha sido entregado a la idolatría, a la hechicería, a la brujería. Y tuve el momento, la experiencia de tener aquí, todavía no conocía las cosas de Dios. Cuando pasaba por aquí a medianoche, encontré aquí en este lugar que una mujer se desvestía. A medianoche sola la mujer se desvestía y se quedó totalmente desnuda. Y pude precisar, hermano, y sentir, hermano, ver las cosas de que el diablo prácticamente la poseía a la mujer. Y la vi a la mujer que comenzaba a danzar todo el nicho, hermano, porque el nicho tenía 4 puntas y había un hueco ahí. Y pude ver cómo esta mujer comenzaba a danzar y a entregarse al diablo. Son cosas que prácticamente esas cosas marcaron mi vida. Y ahí nuevamente comienza otra vez otro trauma, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque prácticamente el diablo siempre ha querido matarme, hermano. Escuchaba cuando me decía, te voy a matar. Te voy a matar, me decía el diablo, hermano. Y hermanos, esa enfermedad que tuve fue tan horrible, hermanos, que cuando me llevaban a los médicos les decía, hermanos, querían hacer algo por mí, pero los médicos decían, no podemos hacer nada por ti. Nadie te puede curar a ti, me decían. Me llevaban a los brujos, hermano. Los brujos, hermanos, me decían en mi cara, yo les decía, Señor, no me digan nada a mí. Díganle a mi esposa, a mi madre, díganle. Pero ellos no. Ellos decían, ven, mira aquí las cartas, me decía. El que está acá eres tú. Y el que está encima tuyo es la muerte, me decía. Yo le decía a mi madre, mamá,
vamos de este lugar. Me llevaban a otro brujo, hermanos. Y estando con los brujos así, hermanos, en la mesa, así, se apagaba todas las luces y yo escuchaba la voz y ellos escuchaban la voz también que venía y decía, con que aquí estás. Peor, hermanos, escuchamos las motos, todo que sonaba, hermanos, y yo les decía, pero ¿quién es esto? ¿Quién es esa voz? Y me decían, cállate la boca, que no te das cuenta que es la muerte quien te está persiguiendo, me decían. Cuando eso me cogía por las noches así, hermanos, porque en las noches era, hermanos, como si me abrieran llaves aquí dentro de mi cuerpo. Y recorría así un ácido, que todas las noches siempre, hermanos, lloraba y me lamentaba y decía, ¿por qué me sigue pasando todas estas cosas a mí? Decía, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Para no darle preocupación a mi hogar, tenía que salir a la calle, estar andando por la noche y de un lugar a otro. Mis tías me decían, hijo, ven para acá para conversar. Pero esté con quien esté, siempre, hermanos, la persona con que estaba conmigo lo hacía muchas veces dormir. Y ahí es donde me cogía a mí y yo sentía que venía. Y sentí, decía, otra vez viene por mí. Y ese siervo que venía y se transformaba en cualquier cosa y trataba de llevarme y meterme a ese hoyo negro. Sufrí mucho, hermano David. Yo andaba por las calles así siempre lamentándome, pero nunca tenía el conocimiento de mirarle al cielo y decirle a Dios, Señor, ayúdame. A pesar que mi madre siempre oraba por mí y me decía, hijo, arrepiéntete. Yo le decía a mi madre, no, sálvense ustedes ancianitos, sálvense. Pero yo no quería arrepentirme, hermano David. Me moría, hermano David. Me arrastraba por las calles. Pero siempre recuerdo eso, hermano, que mi familia peleaba por mí. Peleaba en el sentido, hermano, no de discutir, hermano, y decía, porque unos querían llevarme a la iglesia, otros querían llevarme a los médicos. Yo les decía, no peleen más. Ya déjenme morir, le decía. ¿Cómo olvidarme, hermano David, siempre de las cosas que Dios ha hecho y sigue haciendo con cada uno de nosotros y mi familia? Recuerdo que yo le decía a mi madre, a mis hermanos, les decía, déjenme morir, que mi cuerpo ya no soportaba más. Llegó el momento, hermanos, que mi familia llegó prácticamente a cansarse, en el sentido de que, hermanos, de ya no encontrar ninguna solución. Es así, es cuando mi familia nuevamente decide llevarme a la ciudad de Trujillo. Y cuando llego a la ciudad de Trujillo, hermano David, y mis tías comienzan a llevarme a los brujos nuevamente allá en Trujillo. Y me llevan a una bruja, donde la bruja, hermano David, la bruja, ni bien me ve, me dice, tú ya no tienes sangre, me dice. Yo no sé cómo puedes estar viviendo si tú ya no tienes sangre. Porque tenía que ponerme doble pantalón, 2 chompas para que me puedan ver, hermano, porque mi cuerpo ya estaba debilitado, mi cuerpo ya no soportaba más. Cuando yo llego a enfermarme, y hermanos, ese trauma que tenía que se me vino a mi cuerpo, le contaba y le decía, hermano, que esa misma sensación, hermano, de que cuando escuchaba las voces, me decía, mátate, mátate, me decía. Yo llegué al momento de salir corriendo desde la ciudad de Pacasmayo hacia arriba al cerro, llamado La Antena,
que todo el pueblo de Pacasmayo lo conoce. Y me subí a ese cerro, hermano, mis hermanos me correteaban por la parte, así detrás mío. Y cuando estaba arriba, hermano, desde arriba, quería aventarme, hermano, desde arriba del cerro. Y llegué a aventarme, hermano. Pero Dios en su misericordia todavía me mantenía vivo, hermano. Pero como yo no quería arrepentirme, hermano, esos mismos traumas seguían. Y hermano, y caigo, hermanos, en un estado, hermanos, prácticamente de locura. ¿Por qué, hermano David? Porque cuando yo caminaba, tenía que estar con mi cabeza así. Así, hermano. Bendito el Dios. Llego a un estado de locura, hermano. Ni mi mente, ni mi rostro, nada tenía que estar, hermano, siempre moviendo como loco. Porque cuando yo detenía mi cabeza por un momento, yo escuchaba todas las voces que se reían a carcajadas de mí. Veía los rostros de la gente cuando se reían, se burlaban de mí. Yo no podía estar quieto, hermano. Le digo, hermano David, que cuando estaba en la ciudad de Trujillo, hermano, yo salía muchas veces porque le decía a mi tía, voy a caminar. Y salía, hermano, por el mercado mayarista, ahí en la esquina me paraba, hermano. Y ahí cuando estaba parado, ahí siempre paraba con mi cabeza así, hermano. La gente se me acercaba y me decía, ¿qué tiene? Y yo le decía, eso es lo que quisiera saber que tengo. Y todos se corrían de mí porque yo pensaba y decía de repente, porque pensarán que tengo alguna enfermedad contagiosa. Ya nadie quería conversar conmigo, hermano. De tantos amigos que tuve, en el robo, en el asalto, en la borrachera, de tantas mujeres, hermano David, que muchas veces uno entra al pecado sin saber, sin conocer de Dios. Nadie es hermano David. Todos te abandonan. Todos me dejaron solo prácticamente. Mi madre y la mujer a la cual yo maltrataba fueron los únicos que me acompañaban. Cuando estaba en la ciudad de Trujillo, le digo a mi tía, voyme a Pacasmayo porque ya 8 meses que había pasado y no veía a mis hijos, a mi esposa. Le digo, tía, voy a irme 2 días a Pacasmayo, voy y regreso, le digo. Mi tía me contesta y me dice, hijo, sí, vete y vienes, pero te vienes porque tienes que hacerte tus terapias, prácticamente eran lo que le llamaban a lo que hacía la bruja. Esas terapias, hermano, que cuando ellos me daban de beber algo, cuando me echaba a dormir nuevamente en la cama, hermanos, era peor. ¿Por qué? Porque peor más veía, hermano, cuando venía esas cosas y querían meterme a ese hoyo negro, hermano. Ahora entiendo que es el infierno. Y vengo a la ciudad de Pacasmayo. Cuando vengo a la ciudad de Pacasmayo, hermano, así todo flaquito, hueso prácticamente. ¿Por qué, hermanos? Porque no podía sostener casi el lapicero, un lápiz en mis manos. Era tanta mi debilidad. Y cuando yo llego a Pacasmayo, le digo, veo a mi esposa, a mis hijos. Y mis hijos me cuentan ellos a mí. Y me dicen, papá, cuando tú estabas allá en Trujillo, nosotros te veíamos aquí en Pacasmayo. Nosotros te veíamos entrar a la casa, me decía. Entonces yo entendía, hermanos, que ahora entiendo que el diablo prácticamente siempre ha querido acabar con mi vida.
Pero a pesar de que el diablo siempre ha querido acabar con mi vida, mi hijo también desde muy pequeño, hermano, dice que él vio, cuando entra a la cocina, dice que él ve resplandecerse con una luz blanca mi cocina ahí, mi cuarto. Y como él no sabía nada, hermanos, él dice que, bueno, se quedó estático. Entonces ahí es cuando yo regreso. Y como yo le digo que estaba en mi casa, no podía estar en mi casa, le decía a mi esposa, salgo a la calle, voy a ver a mis amigos. Pero cuando yo estaba con mis amigos, ahí me decían mis amigos, tú apestas a muerto. ¿Ves? Yo me sentaba al lado de mis amigos y me decía, tú hablas de puras flores de muerto. Me dice. ¿Qué tienen? Me dice. Yo me quedaba callado porque ya había perdido toda esperanza de vivir. Yo sí salía a caminar, quién sabe lo veía a mis amigos jugando. Pero yo dentro de mi mente, en mi corazón, yo decía ya, para mí no hay esperanza, tan solamente voy a esperar a que llegue la hora para morir. Me resigné a morir, hermano, sin saber que si en ese momento moría me iba a ir para el infierno. En el transcurso del pasar de los días, nuevamente llegaba a mi casa así. Y en mi casa, hermano, mi hermano me dice, hermano, la puerta de tu casa todo es una pestilencia, puras flores de muerto. Por todos lados que me iba, hermano, por todos lados que me iba y me decían lo mismo. Entonces yo me resigné y dije, ya, ahora sí, ya. Y ahora sí creo que ha llegado el momento de irme, creo. Mi casa todavía era una chocita, recuerdo, en este lugar de la Greda, aquí en Pacasmayo. Y ahí en una piedrita al costado, ahí me sentaba y decía, nunca más voy a volver a ver a mis hijos cuando crezcan. Nunca más voy a volver a ver esto cuando crezca, decía. Ya me sentí, hermano, ya que era el día que tenía que partir. Pero en el último día, hermanos, quién sabe, yo digo ya para morirme. De la nada, hermano David, de la nada. Algo llegó a mi corazón así, me entró así una desesperación, pero de que quería que alguien me converse de las cosas de Dios. Y ahí es cuando supe, hermano, escuché de un primo de que era pandillero y que se había convertido a Dios, que Dios lo había rescatado de ese mundo. Entonces me fui rápidamente a buscarlo, aquel primo, y no lo encontré. Y cuando yo llego a su casa, me dice su hermano, me dice mi primo, me dice, no está, me dice, ha salido. Creo que si hay una campaña, creo, me dice. Pero toma su número de celular, me dice, llámalo. Yo corro, hermanos, nuevamente, hermanos, hacia un teléfono público. Y lo llamo y le digo, hermano César. Y me dice, ¿quién es? Y yo le digo, soy yo, tu primo. Pero como él, hermano David, con él siempre nos hemos tenido cólera, por este motivo del pandillaje, del robo, del asalto. Entonces como que un poco rencoroso le digo, ¿dónde estás? Y me dice, ¿qué quieres? Me dice, y yo le digo, quiero irme donde estás tú, le digo. Quiero irme donde estás tú. Ya vente, me dice. Y cada vez que me iba a decir dónde se encontraba, me decía, vente, estoy en... Y el teléfono comenzaba a hacerse... Y no se escuchaba nada. Volvía nuevamente a recordar. Y le decía, ¿dónde estás, César? Le decía. Y me decía, vente, estoy en... Y cada vez que me iba a decir el lugar,
vuelta nuevamente se apagaba el teléfono. Insistí tanto nuevamente que me di por vencido. Colgué el teléfono y me regreso a mi casa y digo ya no, y ahora sí ya no, ya dije. Ahora sí ya me tocó morir, dije. Cuando yo llego a la puerta de mi casa nuevamente, hermano, para decirle a mi esposa ya de que ya todo terminó, que ya todo se acabó. Es ahí nuevamente, hermanos, cuando Dios nuevamente entra. Así, hermanos, así comienza a afligir mi corazón y a desesperarme, que quería que escuche la palabra de Dios. Y cogí una mototaxi, hermano, una mototaxi así usada. Cogí, como yo sabía manejarla, agarré la moto y me fui sin parar, sin saber dónde iba, hermanos, y fui a parar allá al pueblo del Milagro. Y ahí encontré la campaña que estaban haciendo los hermanos. Cuando yo estoy sentado, hermanos, ahí escuchando la palabra de Dios, estaban ministrando los hermanos del devocional. Y yo siento que algo en mi asiento me empujaba y me decía, párate, párate. Y yo no entendía nada, hermanos, cuando yo me paro y me empujaba y me decía, camina, camina, camina. Cuando yo llego hacia adelante, hacia el altar, hermanos, que hacemos prácticamente en una campaña, y ahí caigo de rodillas, y ahí alzo mis brazos al cielo y grito de todo corazón, grito, Señor, perdóname. Y ahí al instante, hermano, yo siento que algo desciende y me invade todo mi cuerpo. Y desde aquel momento, hermano, no dejaba de llorar, quería abrazar a todo el mundo. Y hermano, sentí una paz, sentí un amor, hermanos, con todos los que estaban ahí sin conocerlos, hermanos. Y ahí fue donde Dios pudo rescatarme de aquella vida mundana, hermano, de aquella vida llena de maldad, llena de odio, de rencor. Y desde aquel momento, hermanos, que el diablo prácticamente me tenía pisoteado, hermano, pues ahora en el nombre de Jesús, hermanos, tenemos al diablo bajo nuestros pies, hermano. Y desde aquel tiempo, hermanos, hasta el día de hoy, todos los años que han pasado, hermanos, ahí hemos estado, hermanos, en las cosas de Dios, siguiendo adelante. Y es ahora, hermanos, que tuvimos una experiencia tan grande y maravillosa, hermanos, de recibir su Espíritu Santo. Oh, bendito Dios. Ahora, hermanos, sabemos que realmente una persona es feliz, hermanos, viviendo en las cosas de Dios, teniendo a Dios en su corazón. Y ahora puedo decir que realmente soy feliz, que mi familia, hermanos, Dios la restauró. Por eso, amigo, hermano, que me estás escuchando, te invito a conocer a Dios. Abre tu corazón, recíbelo a Dios en tu corazón, hermano. Tú, amigo, que tal vez estás viendo este video y no tienes ninguna esperanza de vivir. Tal vez, hermanos, crees que Dios no existe, pues Dios te ama. Por eso te hacemos el llamado, hermano. Así como Dios también llegó a mi vida, así Dios puede transformarte también a ti. Solamente ábrele tu corazón a Dios y Él cambiará tu vida. Que Dios te bendiga.